o cultivo de alguna otra secreción corporal donde exista la sospecha de tuberculosis. El cultivo estándar habitualmente tarda alrededor de 6 a 8 meses para... Hola. Oye, amigo, estoy en clases. Gracias. Pablo Jaldín también. Debe tener otro familiar enfermo. El cultivo habitual tarda 6 a 8 semanas en tener un resultado. Sin embargo, con la técnica de GenExpert se acelera el resultado del cultivo a 2 a 3 semanas, lo que permite tener un diagnóstico más precoz en aquellas situaciones necesarias. Con estos dos estudios lo que tratamos de hacer es identificar la presencia del bacilo. Y obviamente también se puede hacer biopsia de tejido pulmonar o biopsia de algún otro lugar del tejido corporal donde exista la sospecha de tuberculosis, y la presencia de granulomas con caseificación hacen el diagnóstico de tuberculosis. Una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, nosotros tenemos que empezar a manejar lo que significa el Programa Nacional de la Tuberculosis, para tener ciertas definiciones exactas. La localización del caso, de los casos de tuberculosis, se hace en aquellos pacientes sintomáticos respiratorios. Y también se busca casos sospechosos en los pacientes entre los contactos de los enfermos con tuberculosis. Esto nos permite a nosotros identificar pacientes con tuberculosis para realizar el tratamiento correspondiente. El tratamiento que se hace busca curar al paciente, curar. Un buen tratamiento supervisado, controlado y que cumple todo el tiempo de tratamiento tiene una alta probabilidad de curación total. Uno de los objetivos del tratamiento es curar al paciente y además cortar la transmisión del bacilo. Porque un paciente con tuberculosis VAR positivo que ande en las calles va a ser una fuente de contagio. Entonces, con un tratamiento adecuado, ese paciente deja de ser VAR positivo y se corta la transmisión de la enfermedad. El tratamiento debe ser gratuito. De esa forma se permite el acceso a toda población enferma. Debe seguir normas estandarizadas de dosis establecidas y debe estar estrictamente supervisado. Lastimosamente, las dosis del tratamiento para la tuberculosis implica la ingestión de 6 o 8 tabletas diarias. Entonces, muchos pacientes son renuentes a tomar 6 a 8 tabletas y no quieren tomar. Entonces, por eso debe ser supervisado en la toma del medicamento en el servicio, en el centro de salud o donde corresponda. Porque si a estos pacientes se les da las dosis habituales del tratamiento, dejan de tomar. Y ahí es donde se generan los problemas de resistencia y demás, y fracasos en el tratamiento. Por eso el tratamiento debe ser gratuito, con esquemas estandarizados de dosis habituales y estrictamente supervisado. En todo paciente sintomático respiratorio se debe pedir una baciloscopía seriada, que significa tomar 3 muestras. La primera muestra en el momento en que estamos viendo al paciente. La segunda muestra va al día siguiente a la paciente, y la tercera muestra cuando llega al consultorio. Son las 3 muestras que debe tener una baciloscopía seriada. Indudablemente a veces no es posible aquello y se pide al paciente que haga en forma secuencial durante 3 días 3 tomas de muestras.
y la muestra debe ser realizada, la toma de la muestra debe ser en la mañana. En la mañana, el paciente debe lavarse la boca, debe eliminar todo el contenido bucal para que no exista colonización y debe realizar un esfuerzo de tos para obtener una muestra, una adecuada muestra que provenga del tracto respiratorio inferior. Porque aquellos pacientes que recolectan solamente la saliva o el contenido faríngeo no es una buena muestra e indudablemente eso va a dar un falso negativo. Debemos definir a los pacientes, debemos definir los pacientes con tuberculosis para poder adecuar el tratamiento. La definición del caso de tuberculosis está dado en base al resultado del examen directo de expectoración del esputo y se los clasifica como tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva o tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa. La tuberculosis, esta definición es importante porque este es el paciente que es contagioso, este es el paciente que significa un problema epidemiológico para la sociedad. El paciente con tuberculosis con baciloscopía positiva se lo define cuando existen dos baciloscopías positivas o una baciloscopía positiva más un cultivo o una sola baciloscopía positiva más una radiografía de tórax compatible con tuberculosis. E indudablemente un paciente con tuberculosis VAR negativo no tiene baciloscopías positivas, pero se le diagnostica tuberculosis porque tiene un cultivo positivo. O porque tiene baciloscopías negativas, pero radiografía compatible con tuberculosis. Entonces, a esto se los cataloga como tuberculosis pulmonar VAR negativo. La definición del paciente en base al resultado. La definición de la tuberculosis en base al antecedente de tratamiento. En base al antecedente del tratamiento. Es importante recordar que la tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva significa el 65% de la población de los tuberculosos. En base a los antecedentes del paciente, se define como tuberculosis caso nuevo o tuberculosis previamente tratado. El caso nuevo se define como aquel paciente que nunca ha recibido tratamiento específico, nunca ha recibido tratamiento para tuberculosis. O aquel paciente que ha recibido un tratamiento para antituberculoso por un periodo menor a un mes y ha dejado el tratamiento por algún motivo. Eso se cataloga todavía como caso nuevo. El caso previamente tratado es aquel paciente que ha recibido tratamiento antituberculoso por un periodo mayor a un mes y lo ha dejado. Lo ha dejado por abandono de tratamiento, lo ha dejado porque ha habido unas reacciones adversas al tratamiento, o también puede clasificarse como recaída y fracaso terapéutico, que vamos a conocer cuáles son estas situaciones. El tratamiento debe estar dirigido a destruir todos los bacilos, lograr una curación total de la enfermedad, evitar la diseminación de la enfermedad y evitar la aparición de resistencia. Entonces, nosotros podemos tratar una infección bacteriana simple a veces con un solo antibiótico.
con un solo antibiótico. El tratamiento para la tuberculosis tiene ciertas características porque hay diferentes poblaciones de bacilos intracelulares, extracelulares, y fácilmente generan resistencia. Entonces, por eso es que debemos hacer un tratamiento combinado de fármacos, y la duración del tratamiento es prolongada. Cuando hemos visto las infecciones bronquiales o la neumonía simple, el tratamiento antibacteriano a veces se limita a 7 a 10 días, 5 a 7 días, mientras que el tratamiento para la tuberculosis debe ser meses. El uso combinado simultáneo de fármacos. ¿Por qué se tiene que usar un uso combinado de fármacos? Porque se puede producir una resistencia natural que sucede incluso sin exposición a un fármaco y que se da en bacilos por una mutación cromosómica al azar. Puede haber una resistencia adquirida o secundaria. ¿Qué sucede cuando existe una incorrecta administración al tratamiento? Cuando se dan dosis bajas de los fármacos o cuando se suspenden por una semana, 2 semanas y después se vuelve a administrar. Obviamente existe una mutación cromosómica y esto a veces es irreversible, esta resistencia adquirida. E indudablemente una persona que genera resistencia adquirida por una incorrecta administración del tratamiento, es posible que después de 3, 4 semanas siga con la enfermedad y contagie a sus otros familiares. Por eso la necesidad de una administración correcta y supervisada del tratamiento. O puedo haber una resistencia primaria, que yo me he contagiado por bacilos multiresistentes, que es lo más problemático. En esta parte del mundo muchos pacientes abandonan el tratamiento porque se cansan. Primero de tomar muchas tabletas por día y segundo se cansan de que el tratamiento tenga que ser una duración de 8 meses. Y obviamente en estos pacientes es que empieza a aparecer la resistencia. La duración prolongada del tratamiento. Esa es una de las características del tratamiento antituberculoso. Tiene que ser un tratamiento de 6 a 8 meses. No es de 7 a 6 días. Esta duración prolongada es porque existen muchas poblaciones de la misma bacteria. Hay bacilos intracelulares, bacilos extracelulares. Incluso en los mismos grupos de bacilos intracelulares hay bacilos que tienen una diferente actividad metabólica y de multiplicación. Algunos pueden estar multiplicándose activamente, otros están latentes. Entonces, de ahí la necesidad de usar medicamentos que actúan sobre los bacilos extracelulares que tienen una multiplicación activa, que están activamente multiplicándose. Y para eso se usan los bactericidas, como la INH, rifampicina, streptomicina. Y también los bacteriostáticos, como el etambutol. Hay bacilos extracelulares que están en bacteriostasis, o sea que no tienen multiplicación activa, sobre todo en las regiones gaseosas. Estos bacilos, al no estar en multiplicación activa, van a ser foco posterior de una reactivación de la tuberculosis. Para este grupo de poblaciones en bacteriostáticas se usan medicamentos como la rifampicina y el INH, medicamentos bactericidas. Y por último, hay poblaciones de bacilos tuberculosos que están quiescentes, inactivos, que están a nivel intracelular y que obviamente al estar inactivos no sufren la acción de los medicamentos bactericidas, porque estos medicamentos van a actuar sobre aquellos bacilos que tienen sobre todo están en etapa de multiplicación activa. En estos bacilos quiescentes intracelulares dormidos, es la piracinamida la que es útil
para destruir a estos bacilos. Entonces nosotros vemos que debemos usar una combinación de fármacos, porque hay diferentes poblaciones celulares y debemos obviamente prolongar el tratamiento. Estos medicamentos, la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, que son la base del tratamiento antituberculoso, eliminan los bacilos intracelulares persistentes y que están en las lesiones caseosas. Obviamente, al eliminar todos estos bacilos en las lesiones caseosas, van a evitar las recaídas. Si yo no destruyo estos bacilos intracelulares en las lesiones caseosas, el paciente es posible que mejore con el tratamiento, pero quizás 3, 4, 5 años después vuelva a tener una recaída, una reactivación de la tuberculosis. Por eso la necesidad de administrar estos 3 fármacos que son la base del tratamiento: isoniazida, rifampicina y piracinamida. El Programa Nacional de la Tuberculosis tiene cartillas. Ustedes cuando empiecen a trabajar, van a ver que existen cartillas. Cartillas que permiten estandarizar el tratamiento al peso de los pacientes. Todo es por kilo peso. Hay básicamente 2 esquemas de tratamiento que son los que se usan en forma rutinaria. El esquema 1, que tiene dos formas de esquema 1, y el esquema 2. El esquema 1, que en este momento vamos a ver, implica la administración de 2 meses en forma diaria menos los domingos de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. La primera fase son 2 meses de administración diaria de estos fármacos. Y la segunda fase son 4 meses de administración diaria menos los domingos de rifampicina e isoniazida. Obviamente, esta forma de esquema 1 se reduce a un tratamiento de 6 meses. Las indicaciones son casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, pero tienen que ser casos nuevos, con baciloscopía negativa o positiva. Se define la tuberculosis pulmonar, aquella que afecta el pulmón, y la extrapulmonar es cualquier forma de tuberculosis, incluyendo la tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural se la considera tuberculosis extrapulmonar. Entonces, en la cartilla que nosotros tenemos en el Programa Nacional de la Tuberculosis, tenemos esquema 1. Este es el segundo, el otro esquema de tratamiento. El esquema, uno de los esquemas 1 de tratamiento es de 6 meses de tratamiento con administración diaria de estos fármacos, mientras que la otra forma de esquema 1 implica 8 meses de tratamiento. La primera fase es la misma, 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y 6 meses de administración diaria de isoniazida y etambutol. Ustedes, el Programa Nacional de Tuberculosis facilita la administración de estos fármacos indicando el número de tabletas que tienen que tomar y de acuerdo al peso en que tiene el paciente. Ustedes van a ver estas cartillas en los centros de salud. En el esquema 1, ya sea de 6 meses o de 8 meses, tenemos que hacer un seguimiento. Se administra a todos los casos nuevos de tuberculosis, pulmonar, VAR positivo, VAR negativo o tuberculosis extrapulmonar.
El seguimiento es hacer vaciloscopías de control al final de la primera fase, al final del segundo mes, al quinto mes y al final del octavo mes. Es importante recordar que para pasar de la primera fase a la segunda fase, ya sea en este esquema de tratamiento de 6 meses o de 8 meses, la vaciloscopía debe ser negativa. Entonces, en el esquema 1 yo tengo que solicitar vaciloscopías al final del segundo, del tercero, del quinto y del sexto mes o octavo mes si estoy en la segunda forma. Al final del segundo mes, si la vaciloscopía sigue positiva, para yo pasar de la primera a la segunda fase, al final del segundo mes la vaciloscopía debe ser negativa. Pero si está positiva, entonces debo mantener un mes más de la primera fase de tratamiento y solicitar una nueva vaciloscopía al concluir este tercer mes. Si la vaciloscopía al concluir el tercer mes es negativa, paso a la segunda fase. Pero si al tercer mes la vaciloscopía persiste positiva, debo solicitar un cultivo para BK y avanzar a la segunda fase. Y obviamente en base a este resultado de cultivo durante la segunda fase es que yo voy a tomar decisiones. Si la vaciloscopía al quinto mes sigue positiva, entonces eso se llama fracaso terapéutico. El tratamiento administrado con las drogas señaladas no han sido adecuadas y lo que debemos hacer es suspender el tratamiento y revisar los cultivos o solicitar cultivos para, de acuerdo a eso, realizar la conducta necesaria. Si en estos cultivos me indican que hay resistencia a la rifampicina o a la isoniazida, debo referir ese paciente a los centros de manejo de los pacientes con tuberculosis. Si no se ha hecho cultivo y el estado clínico del paciente muestra deterioro, entonces debo cambiar del esquema 1 al esquema 2, sobre todo si hay deterioro clínico. Entonces, claramente yo debo definir si estas tres condiciones, abandono de tratamiento, cuando se interrumpe el tratamiento después del primer mes y el paciente retorna. Si se ha interrumpido el tratamiento durante el primer mes porque el paciente desarrolla intolerancia o porque el paciente no ha podido asistir al centro de tratamiento, pero es durante el primer mes, no se cataloga como abandono de tratamiento, sino como un caso nuevo. El fracaso de tratamiento se define como que cuando el paciente ha hecho el quinto mes de tratamiento del esquema 1 y no hay negativización de la vaciloscopía. Entonces eso se llama fracaso de tratamiento. O se define como recaída cuando el paciente ha cumplido adecuadamente el tratamiento de esquema 1, ha cumplido los 6 u 8 meses, ha negativizado su vaciloscopía, pero meses o años después presenta un nuevo episodio un nuevo cuadro clínico. Y el VAR se hace positivo. Entonces esto se llama recaída. En estas tres condiciones de abandono de tratamiento, fracaso de tratamiento o recaída, lo que se hace es dar el esquema 2 de tratamiento. El esquema 2 del Programa Nacional de Tuberculosis incluye dos etapas. Una primera etapa de administración diaria
La primera fase de la primera etapa son 2 meses de administración diaria menos domingo de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. Una segunda fase de la primera etapa de 1 mes, administración diaria menos domingo de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y una segunda fase de 5 meses, administración 3 veces por semana, pues viene el 3, de rifampicina, isoniazida y etambutol. 3 veces por semana durante 5 meses. 5 meses, 3 veces por semana. Nosotros usamos el esquema 2 de tratamiento, que incluye 8 meses de tratamiento, en aquellos pacientes con recaída, fracaso terapéutico y abandono. O sea, estamos haciendo un retratamiento a este paciente con un nuevo esquema y un esquema más prolongado. Indudablemente, en las cartillas que ustedes van a encontrar en los centros de salud está el esquema 2 con los primeros, la primera fase que son 3 meses de administración diaria menos domingo, y la segunda fase que son 5 meses de administración 3 veces por semana. Y aquí les indica claramente, de acuerdo al peso del paciente, el número de tabletas que tienen que dar. El número de tabletas está basado en la dosis kilo peso, y por eso está indicado claramente la primera fase la primera etapa de la primera fase, la segunda etapa de la primera fase y la tercera fase. El seguimiento de este esquema 2. Su indicación nuevamente son recaídas, fracasos terapéuticos al esquema 1 y abandono de tratamiento. Se debe hacer también vaciloscopías al final del 3er mes, cuando acaba esta primera fase diaria, al final del 5º mes y al final del 8º mes. Para pasar de esta fase diaria a la segunda fase 3 veces por semana, la vaciloscopía debe ser negativa. Si no es negativa, debo tomar yo ciertos recaudos. La vaciloscopía al 3er, 5º y 8º mes. La vaciloscopía al 3er mes de los 3 meses de fase diaria, si es positiva, entonces debo tomar una muestra para hacer cultivo. Debo mantener la fase diaria 1 mes más. O sea, completar 4 meses de fase diaria. Y al 4º mes, independiente de la vaciloscopía, se debe avanzar a la tercera fase 3 veces por semana. Indudablemente, si la vaciloscopía es positiva, hay que tomar muestra para hacer cultivo, porque podemos estar frente a una tuberculosis multidrogo resistente. Si al cabo del 5º mes de tratamiento, haber completado 4 meses de fase diaria, estar 1 o 2 meses de fase 3 veces por semana, sigue positiva la vaciloscopía, se llama eso también fracaso terapéutico. Y debo ya tener los resultados del cultivo tomado y debo derivar al centro de referencia, porque podemos estar frente a una tuberculosis multidrogo resistente. ¿Cuándo voy a internar a un paciente con tuberculosis? Cuando hay un gran compromiso del estado general, pacientes desnutridos, con fiebre alta, cuando tienen hemoptisis, cuando hay reacciones tóxicas a las drogas, el síndrome de Stevens-Johnson. Muchas veces se produce una reacción de tipo anafiláctica a la administración de la isoniazida, de la rifampicina, con una erupción cutánea intensa. Muchas veces se produce, junto con esta erupción cutánea, hay una lesión hepática severa.
Entonces, esta reacción tóxica a las drogas implica la necesidad de internar a estos pacientes. Cuando hay fracaso o multiresistencia, la internación está más para preservar a la sociedad, para aislar a estos pacientes y para darles un tratamiento supervisado. Porque no podemos dejar que estos pacientes que tengan multiresistencia sigan caminando las calles. Porque si eso sucede, van a tener ustedes pacientes tuberculosos nuevos ya con multiresistencia. Problemas sociales donde el paciente no va a poder tener un aislamiento. Y pacientes portadores del virus del VIH. Las complicaciones de una tuberculosis, la hemoptisis, las lesiones cavitarias localizadas en los lóbulos superiores, implica la destrucción de las paredes bronquiales y de los vasos sanguíneos en la pared de la caverna. Y eso produce una hemoptisis a veces masiva, que amerita incluso un tratamiento quirúrgico con resección de ese lóbulo que está con una cavidad. O puede haber bronquiectasias, destrucción de la pared de los bronquios y dilataciones bronquiales. En esas paredes bronquiales dilatadas también se forman, hay una neoformación de vasos y se forman vasos como várices. Y estos vasos como várices pueden romperse y producir hemoptisis. Las cavernas pueden romperse y también producir neumotórax. El colapso del pulmón del lóbulo medio por obstrucción, la presencia de empiema o una fístula broncopleural y la insuficiencia respiratoria por destrucción extensa del parénquima pulmonar son las complicaciones frecuentes en una tuberculosis. ¿Cómo vamos a controlar a estos pacientes? Hay que controlar la fuente de infección, el paciente infectado, con el tratamiento adecuado, ¿no? Pero a veces es necesario hacer una quimioprofilaxis. Hay que buscar y tratar a los casos contactos de enfermos con tuberculosis. Casos contacto de enfermos por tuberculosis se define a aquellos familiares que viven con un paciente con tuberculosis. Entonces, la conducta va a ser diferente si estos son niños menores de 5 años que han estado en contacto con un paciente con tuberculosis. En estos niños a veces se hace quimioprofilaxis dándoles INH por 12 meses. O si estos niños presentan signos y síntomas de tuberculosis, hay que darle un tratamiento antituberculoso pediátrico de acuerdo a su peso, porque ya están enfermos. En niños mayores de 5 años, contactos mayores de 5 años, se les debe hacer baciloscopías seriadas y frecuentes y un control médico. Si desarrollan síntomas respiratorios, hay que buscar activamente una tuberculosis. Y quizás en aquellos contactos sin enfermedad, independiente de la edad, hay que hacer quimioprofilaxis con INH. Sobre todo en los pacientes de contacto directo con la tuberculosis VAR positivos que tienen PPD negativa, que son raros, ¿no? Porque la mayor parte de los latinos somos vacunados con la BCG al momento de nacer, entonces es raro que tengan una PPD negativa. O aquellos que son conversores recientes de la PPD, aquellos que sabían que tenían PPD negativa y que de repente se hace positiva. Entonces, en estos hay que hacer quimioprofilaxis. En los pacientes que tienen PPD positiva y radiografía compatible, obviamente a veces no es necesario hacer quimioprofilaxis, lo que hay que hacer es un tratamiento de la tuberculosis. Hola. Disculpe usted, estoy en clases virtuales en la universidad.
Y obviamente hay que cortar los mecanismos de transmisión con un aislamiento respiratorio. El aislamiento respiratorio, sobre todo en los pacientes VAR positivos. Deben estar aislados en un cuarto, los familiares deben usar cubrebocas, barbijos. No es necesario que estos pacientes usen utensilios de cocina exclusivos para ellos, porque la transmisión es por vía aérea, ¿no? Deben estar aislados en habitaciones bien ventiladas, aireadas, para permitir un recambio del ambiente en el que están, y todo familiar que vaya a ingresar a ese cuarto o que esté habitando la misma casa debe usar barbijo, por lo menos durante el primer y segundo mes de tratamiento del paciente enfermo con tuberculoso, o hasta que se compruebe que la baciloscopía se hace negativa. Una vez que la baciloscopía se hace negativa, ese paciente ya no es contagioso. Más aún, pacientes que tienen tuberculosis pleural, con derrame pleural, no son contagiosos, porque esa forma de tuberculosis extrapulmonar no es contagiosa. Un paciente que tiene meningitis tuberculosa tampoco es contagiosa, porque tiene una forma de tuberculosis extrapulmonar que no es VAR positivo. Entonces, en aquellos pacientes no es necesario realizar un aislamiento. El mejorar el estado socioeconómico de la población con una adecuada educación sanitaria disminuye la frecuencia de la tuberculosis. Y obviamente los programas de vacunación masiva con BCG. En lugares como América Latina, donde existe una alta incidencia de tuberculosis, existen los programas de vacunación con la BCG en todos recién nacidos de más de 3 kilos o menor de 3 años. A pesar de que existen estos programas de vacunación masiva, la utilidad está discutida de la vacunación, porque desde hace 70 años que se vacunan a todos los latinos que nacen en esta parte del mundo, e igual siguen habiendo tuberculosis. No ha cambiado la incidencia. Si la vacunación haya sido de alta eficacia, entonces ya deberíamos tener una menor incidencia de tuberculosis, menor tuberculosis miliar, todas las formas de tuberculosis. Pero no ha cambiado. Lo que sí se indica es que la vacunación con la BCG evita que la tuberculosis primaria evolucione a formas graves, a meningitis o a tuberculosis miliar. Esa es la única utilidad de esa vacunación masiva. No afecta la incidencia de tuberculosis secundaria de reactivación. El mismo vacunado puede infectarse y desarrollar una tuberculosis. Obviamente tampoco rompe la cadena de transmisión del bacilo, porque un vacunado puede tener tuberculosis VAR positivo y va a seguir transmitiendo el bacilo. O sea que al final la utilidad de la vacunación con BCG solamente ha disminuido la incidencia o la probabilidad de que la tuberculosis pulmonar primaria vaya a formas graves, a tuberculosis miliar o meningitis. Ya, cada vez hay menos personas. Indudablemente les ha tocado vivir tiempos difíciles, clases que a veces no son comprendidas, no existe una interacción adecuada. El doctor Arandia me indicaba que asistían a sus clases como 80 personas. En estas clases al principio habían 50 personas, hoy día hay 28 personas. Entonces, ante esta baja asistencia, yo creo que es mejor dar por avanzado los temas
y que ustedes indudablemente puedan investigar los temas. Entonces, dada esa baja asistencia y para no desgastar más mi humanidad, voy a ver si el día lunes o martes voy a dar los temas de tromboembolismo. Si no doy, a partir del miércoles van a seguir con el doctor López. ¿Han escuchado? ¿O es Sí, que, doctor. Sí, doctor. mi micrófono cortado y durante 45 minutos he hablado contra mi pantalla? No, doctor, sí se le escuchó. Ya, está Se le bien. escuchó, doctor. Que les vaya bien, nos vemos el lunes. Pero si hay esta asistencia tan baja, no creo que valga la pena seguir con estas clases. Lo mejor que pueden hacer ustedes, que quizás ya están cansados después de 3, 4 horas de clases virtuales de toda naturaleza, es ser autodidactas. Porque el ser autodidacta es muy útil. Si ustedes leen un tema y si ese tema y en la lectura de ese tema encuentran alguna situación que no entienden, entonces las clases virtuales deberían ser para esa circunstancia de algo que no entiendan. Porque el hablar contra una computadora es inútil. Ya, nos vemos el lunes. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.